días, hermano. Bendición. Día, el domingo, dos, el culto, el mensaje que dar a través de le voy a Ana, abra su corazón, pida al Señor de todo prejuicio. Diga, Señor, no quiero salir con esa es la día, darnos más, ser mejor, ser mejor experiencia, además, únicos que darles luz, iglesia, a eso me dedico. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. Ana, voy a pedir que abran Biblia ahí en el libro de Crónicas, capítulo 13. El libro de Crónicas 13. El tema de esta mañana se llama Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. ¿Ven, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Vamos a hacerlo alternadamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, del 1 hasta el 12. Yo leo el 1, ustedes 2, y en el 12 me uno. ¿Ya estamos listos? Muy bien. La palabra de Dios dice así: a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. ¿No sabéis que vosotros, no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre todo Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, que os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses?
los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová, nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Gracias, hermanos. Aquí tenemos a dos personajes. Vamos a estudiar un poquito la historia de Israel. Es muy bonita, hermanos, la historia de Israel, y es bueno conocerla para poder entender a veces el contexto de las porciones que leemos. También es muy interesante, hermanos. Y cuando leemos el libro de los reyes, crónicas, damos cuenta cómo el Señor estaba con ellos cuando Él les decía, si tú obedeces, yo estaré contigo. Entonces es muy interesante, hermanos. Así es que voy a invitar a que estemos atentos y vamos a estudiar un poquito la historia de Israel. Aquí tenemos la porción que acabamos de leer. Tenemos a dos personajes, dos reyes. Uno era Abías, que era el rey de Judá, y el otro rey que tenemos era el rey Jeroboam, que era el rey de Israel. Es decir, tenemos a un Israel dividido, partido, no a la mitad, ¿verdad? Porque se dividió de una manera muy desproporcionada. Israel, que era el reino del norte, tenía 10 tribus. El rey era Jeroboam. Y la única tribu que era Judá y también Benjamín, que estaba ahí con ellos, estaba reinando Abías. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a dos personajes, a dos reyes, a Jeroboam y a Abías. No se les olvide, hermanos. Los dos israelitas puros, los dos descendientes de Jacob. Jeroboam reinó 22 años en Israel, en las 10 tribus, en el reino del norte. Y Abías tan solamente reinó 3 años ahí en Judá. Un reinado muy corto, 3 años. Ahora, al principio, la escritura nos dice que los dos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Pero después uno de ellos cambia, se vuelve a Dios. Y esto me recuerda, ¿a quién le recuerda, hermanos? Al principio, los dos injuriaban, dice la escritura, ¿verdad? Después uno de ellos cambia, son ladrones. Así, más o menos así, estos dos reyes. Es la misma historia. Ahora, yo sé que muchos ya lo saben, pero quizá hay alguno que dice, no me acuerdo, hermano, o simplemente no pasa nada. ¿Por qué estaba dividido? ¿Por qué había dos reyes en Israel? ¿Por qué tenemos a un Israel dividido? Que era una nación partida, pues no a la mitad, ¿no? Pero estaba partida, simplemente. Hasta el rey Salomón, Israel había permanecido unido como un solo reino. Pero cuando muere Salomón, llega su hijo Roboam. ¿Sí? Cuando muere Salomón, que le sucede en el reino es Roboam, su hijo. Y a Roboam se le divide el reino. En el capítulo, un poquito antes, por ahí por el capítulo 10 nos narra, donde dice que Roboam fue y se presentó con el pueblo. Pues él les dijo que quiere, ¿no? Entonces, Roboam no sabía y les dice, espérenme 3 días, voy a consultar. Y Roboam va y consulta con los ancianos y les dice, ¿qué debo hacer? No sabía, tenía 41 años y no sabía. Y su hijo aquí dice que era hombre pusilánime, ¿no? Hijo de Dios. Cierto, había era nieto de Salomón. Entonces, Roboam va con los ancianos, les dice, ¿qué hago? ¿Qué consejo me dan? Y los ancianos les dicen, aminórales el yugo, bájales la carga para que, y sé siervo del pueblo, sírveles, para que ellos te sirvan. Y no les hace caso,
y se va con los jóvenes, con los juniors, con los que él se había criado, con los riquillos, y les dice, ¿qué hago con el pueblo? Y ellos le dicen, Padre, les dio un yugo tú, multiplícaselo, dóblaselo, diles que les vas a dar escorpiones, porque si no, no te los vas a quitar de encima. Y eso es lo que hace Jeroboam, y le dice al pueblo, mi padre les dio un yugo, yo se los voy a doblar, yo les voy a dar escorpiones, yo los voy pues a someter más, ¿no? Y al pueblo no le gusta. Luego lo que es Israel, 10 tribus, dicen, ¿qué parte tenemos? Pues vámonos, y se van, y ahí se parte. Ahora, esto fue lo que pasó, hermanos. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el pueblo se dividió? ¿Por qué la nación de Israel se dividió? ¿Fue así algo a la suerte? No. Esto vino de Dios. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Vamos ahí, sin perder Segunda de Crónicas, vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, que está un poquito antes. Capítulo 11. ¿Por qué se dividió la nación de Israel? ¿Por qué Dios permitió esto? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras obras malas y tienen repercusión enorme. ¿Sí? Vamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Vamos a ver la razón por la cual Dios permitió que se dividiera Israel. ¿Ya estamos ahí? Primero de Reyes 11, del 1 al 13. Lo voy a leer y usted sígame con su vista. Ponga mucha atención. Dice el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a quién? A muchas mujeres judías extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Gente de las cuales, mire, ponga atención, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, ¿qué dice? Se juntó Salomón con amor. Yo creo que tenía mucho amor. Y tuvo 700 mujeres reinas. Hermanos. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué fue lo que pasó? Y sus mujeres desviaron su corazón. Dios es bien claro, hermanos, cuando nos dice que no os unáis en yugo desigual. Y aunque lo abarcan muchos géneros, pero obviamente uno de los más importantes es con la persona con quien vas a pasar el resto de tu vida. Me hubiera gustado que estuvieran aquí los jóvenes, ¿verdad? Para que supieran y entendieran. Ya se lo hemos dicho. Que tengan mucho cuidado donde ponen sus ojos, hermanos. Porque cuando pone un joven o una señorita los ojos en una persona fuera del pueblo del Señor, tiene muchos problemas. Decía un hermano que cuando una señorita o un joven se casa con un incrédulo, toman por suegro. Claro. Qué feo. Eso fue lo que hizo Salomón. Dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, cuando ya no tenía mucha voluntad, cuando ya era dependiente, dice, inclinaron su corazón, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ya no era el mismo Salomón de aquella noche cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Ya no era ese Salomón. Ahora era un Salomón dependiente y guiado por sus muchas mujeres impías. Y luego dice el versículo 5, porque Salomón, y mire qué tristeza, hermano. Salomón hizo muchas cosas buenas, pero hay un episodio oscuro en la vida de Salomón. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces, y aquí fue el colmo, ¿no? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y escuche esto, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Él no guardó lo que le mandó. Y aquí viene la sentencia. Y aquí viene la repercusión. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ¿qué dice? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahora ponga atención, ese siervo, ese siervo. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Bueno, se lo voy a adelantar, Jeroboam, aquí. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Se acuerdan del hijo? Jeroboam. Él se le rompió el reino. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, Judá. La tribu era Judá, ¿no? Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he. Por causa de la apostasía de Salomón, Dios divide el reino. ¿Sí? Ahora, ¿con qué propósito, hermano? Solamente Dios sabe, quizás para debilitar el avance de la idolatría, porque el pueblo se había apartado. ¿Sí? Recuerden que Salomón, al final de su vida, lo que hizo, dio a Dios. Quizás para preservar la adoración en la ciudad santa, y en Jerusalén, ahí en Judá. Y ahora tenemos al reino. Regresemos a Segunda de Crónicas, capítulo 13. Ya leímos la porción ahí del capítulo 13. Tenemos a 2 reyes, a Jeroboam y a Abías. Ahora sí podemos entender donde dice que Abías reinaba sobre Judá y que Jeroboam reinaba sobre Israel, sobre las 10 tribus, ¿no? Ya podemos entender. Y tenían guerra. Tenían guerra entre 2 hermanos, todos los hermanos. Los 2 tuvieron la misma promesa de Dios. ¿Sabe cuál era la promesa de Dios? Guarda mis mandamientos y te voy a bendecir. Esa era la promesa. Ahora, esto es una constante, hermano. Esto es lo mismo hoy en día. Dios nos dice, guarda mis mandamientos y te voy a bendecir. Se lo dijo Dios a Israel cuando leemos ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio y en muchas otras porciones de la escritura, ¿no? Pero Dios le dice, si tú guardas mis mandamientos y los obedeces y los pones por obra y no te apartas de ellos, entonces yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar el fruto de la tierra, el fruto de tu ganado, el fruto de tu vientre, te pondré por cabeza y no por cola, prestarás y no pedirás prestado. Y así, ¿no? Y esa es la promesa del Señor. Pero si no me obedeces, le dice el Señor a Israel, entonces te voy a llenar de maldiciones. Y son un montón, hermano. Y esa es una constante del Señor. Si me obedeces, yo te voy a bendecir. Y hoy en día es lo mismo, hermanos. Hoy en día el Señor es lo mismo. Y a Josué también le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego después viene la bendición. Porque entonces
harás prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien. Es lo mismo, hermanos, es una constante. Si guardas mis mandamientos, dice el Señor, yo te voy a bendecir. Y hoy en día el Señor nos dice lo mismo a nosotros, que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos va a bendecir. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y que es lo mismo, hermanos. Es una constante del Señor. Guarda mis mandamientos y te bendeciré. Mire lo que dice ahí Juan, capítulo 14. Vamos a Juan 14:21. No pierda segunda de Crónicas, porque vamos a regresar inmediatamente. Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Y son palabras del Señor. Quiero que lea conmigo este versículo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Juan 14:21. ¿Lo tenemos? Lo leemos a una sola voz. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. ¿En qué bendición, hermano? Dice, el que tiene mis mandamientos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Tenemos los mandamientos del Señor? Sí los tenemos. Sí los tenemos. Y luego dice, y los guarda. Y viene lo difícil, pero no imposible. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama, y mire la bendición, será amado. Hermanos, es una constante del Señor. Guarda mis mandamientos y yo te bendeciré. Y esa fue la promesa que Dios le hizo a Jeroboam y a Abías, a los dos reyes, al de Judá y al de Israel. La misma promesa se la hizo a los dos y los dos tenían la misma oportunidad. Qué bendición, hermanos, tener esa promesa delante del Señor. Y es la misma promesa que Jesús le da a los dos ladrones en la cruz. ¿Se acuerdan los dos ladrones? ¿Sí? Recordemos esa porción del Señor cuando está con Nicodemo y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego después viene lo más triste, dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más la luz porque obras. Y es la misma promesa. Guarda los mandamientos de Dios y te bendice. Y fue la misma oportunidad que tuvieron los dos ladrones y solamente uno aprovechó. Y gracias a él, el Señor, casi raspando las puertas de la muerte, pero el otro la desapareció. Hermanos, es la misma promesa. Guarda mis mandamientos y te voy a bendecir. Y es la misma promesa que tuvieron tanto Abías. Ahora, vamos a ver quién era Jeroboam. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26 al 40. Verás, yo cuando leo esta porción, yo no entiendo qué tenía Jeroboam, pero bueno. Y ahorita van a saber, hermano, ¿sí? Vamos a ver quién era Jeroboam. Primera de Reyes 11, del 26 al 40. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, ponga atención. Dígame con su vista. Dice el versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, frateo de Sereda, que era siervo de Salomón. Jeroboam servía a Salomón, pero cuando Salomón se aleja de Dios, entonces Dios le empieza a levantar adversarios. Y uno de ellos dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, frateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa,
la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, contra Salomón, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y mire lo que le dice a Jeroboam. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Imagínense, hermanos. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, a eso los arrastró Salomón, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, tu padre. Y luego dice el 34, le está hablando el profeta a Jeroboam de parte de Dios, y está diciendo Dios: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, la de Roboam, y lo daré a ti, Jeroboam, las 10 tribus, le está diciendo Dios, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ahora viene la promesa, ahora le va a hablar a Jeroboam, y mire la promesa, hermano. Yo pues, versículo 37, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y ahí va la constante, la que les digo, hermanos. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, ¿qué dice? Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Y luego termina diciendo: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte. Pero qué hermosa, mire qué hermosa promesa le hace Dios a Jeroboam. Quiero que la leamos, pero ahora que usted la lea conmigo, ahí en el versículo 38. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? La leemos, dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, yo te entregaré. Ahí está la promesa que Dios le hace a Jeroboam. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tenía Jeroboam todo para ser bendecido por Dios? ¿Sí o no? Dios le promete a Jeroboam bendecirlo si hacía lo recto y guardaba. Yo le quiero preguntar algo, hermano. ¿A cuántos les gustaría que Dios les bendijera? ¿A cuántos les gustaría que Dios bendijera su hogar?
que Dios bendijera su trabajo, que Dios bendijera el fruto de su trabajo, que Dios bendijera su salud, que Dios bendijera a sus hijos, los que tienen hijos, hermanos. ¿A cuánto les gustaría que Dios bendijera su casa? Que Dios bendijera todo lo que tienen. ¿A cuánto les gustaría, hermano? Yo creo que a todos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar los mandamientos. Vivir una vida recta, vivir una vida íntegra, vivir una vida transparente, ser los mismos aquí en todas partes y ser siempre fieles al Señor. Y tomar en cuenta al Señor para todas las cosas, no tener doble vida, hermanos. Ser amoroso con las personas, compasivos con las personas, hermanos. Tener compasión con ellos, ser generosos con las personas, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y guardar todos sus mandamientos. Y entonces el Señor nos va. Eso tenía que hacer Jeroboam. Sí, de sencillo, hermano. La puso. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Quieres saber? Ahí mismo, en Primera de Reyes, pero vámonos ahí adelantito al capítulo 12. Más adelante. Capítulo 12, Primera de Reyes 12, y vamos a leer desde el 25 hasta el 30. Primera de Reyes 12, 25 a 30. Dígame con su vista, ¿ya estamos ahí? Dios le promete a Jeroboam bendiciones, pero mire lo que hace él. Entonces, está hablando de Jeroboam. Reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, ya siendo rey, y habitó en ella, y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Es decir, todas mis 10 tribus se van a ir con Judá. Yo no quiero eso. Quiero que estén conmigo, los quiero gobernar a ellos, los quiero para mí. Y luego dice el 27, si este pueblo tuviera ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, o sea, en Judá, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Miren lo que hizo. Y habiendo tenido consejo, yo no creo que fueron los cristianos. Hizo el rey, ¿qué? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. No vayan. ¿Para qué van al templo? Por aquí. Dice, he aquí, ¿qué? Tus dioses, los 2 becerros. Yo no entiendo. ¿Qué idolatría? He aquí tus dioses, oh Israel, y miren lo que hace, hermanos, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Está atribuyendo a esos 2 becerros de oro que Israel haya salido de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, es decir, de extremo a extremo. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Es decir, en vez de ir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, iban a adorar a los becerros. Dice el 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo. O sea, al que fuera, órale, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios ¿a quién? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él, no que descendían de Aarón, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, los becerros, a los 15 días del mes octavo, el mes que él, ¿qué? Había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar. Yo no sé, yo me quedo asombrado, hermano, cuando leo esto. Dios te habla y te dice, te voy a dar 10 tribus. No eras nadie, Jeroboam. Te voy a dar 10 tribus. Te voy a poner sobre ellas para que viernes. Y tú guardas mis mandamientos, te voy a bendecir. ¿Qué hace Jeroboam? Intereses
propios, dice el pueblo, y se van a poner. La naturaleza ¿qué hace? De sencillo. Recibió de Dios una hermosa promesa y ¿sabe qué hizo con ella? La tiró a la basura. Si Dios te dijera, te voy a bendecir, guarda mis mandamientos, hermanos, ¿qué más queremos? Pero hay algunos que la tiran a la basura y se van y andan en su vida, haciendo su vida llena de pecado, apartados del Señor, y se olvidan de Dios y después tienen miles de problemas y dicen, Señor, ¿por qué tengo problemas? Pues porque no haces lo que el Señor te está diciendo. Pero Juan recibió de Dios una hermosa promesa, oro molido, hermanos. Imagínense que a usted le entregaron un lingote de oro. Pues más que eso recibió Jeroboam. Y más que eso tenemos en esta mañana la promesa de si guardas mis mandamientos te voy a bendecir. Hoy Dios te está ofreciendo una hermosa promesa, no la tires. Que esta mañana no salgas igual que como entraste, hermanos. Que salgas con nuevas convicciones, con un pacto con el Señor, de ser una persona diferente en este primer día del año, ¿no? En este primer culto del año, en este primer mensaje que estás escuchando. No lo tires a la basura como lo tiró. Eso fue lo que hizo. Ahora vamos a ver al otro rey, Abías. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Ya leímos esta porción, pero nada más vamos a leer los primeros dos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 y 2. Ahora quiero que lea conmigo, ¿sí? Para descansar un poquito yo de mi garganta, ¿vale? Leen estos dos versículos. Segunda de Crónicas 13, 1 y 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, muy bien, gracias, hermanos. Dice que a los 18 años, es decir, cuando Jeroboam tenía ya 18 años reinando en Israel, el reino del norte, entonces llega a Judá Abías, ¿sí? Ahora, ponga atención en los nombres, ¿sí? Aquí dice, se llamaba Abías y que su madre fue Micaías, hijo de Uriel de Gabá. Ahora, y reinó 3 años, ¿sí? Ahora, quiero que nos vayamos a Primera de Reyes. Aquí tenemos en esta porción de Crónicas, rey Abías era nieto del rey Salomón, hijo de Roboam. Segunda de Crónicas nos da una versión de su vida, ¿sí? Esta es la que acabamos de leer, que vamos a leer más adelante, y es la mejor. Pero tenemos otra versión del rey Abías, ahí en Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15. Es el mismo. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Primera de Reyes, 15 y 2. Aquí tenemos otra versión, no es muy buena, pero al fin, aquí está. ¿Vale? Tenemos Primera de Reyes 15, 1 y 2. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lea estos dos versículos. Dice, muy bien. Aquí dice, en el año 18, es lo mismo que nos dice Segunda de Crónicas, del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam, aquí tiene otro nombre, pero es el mismo. Abías y Abiam es el mismo, hermano. ¿Sí? Comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. Luego da el nombre de su madre, dice que fue Maaca, hija de Absalón. Ahora, Abiam y Abías es el mismo. Su madre Maaca y la Micaías de Segunda de Crónicas es la misma.
El padre de Maaca, de Micaías, fue Uriel de Gabá, que nos dice segunda de Crónicas. Y el Abisalom que se menciona aquí es el abuelo, ¿sí? Entonces, es el mismo. Abías y Abiam es el mismo. Ahora, lo más importante, lo que más me interesa, ¿cómo nos dice que fue Abías? Vamos a leer ahí desde el versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer esta porción todos juntos. Dice el 3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa en su lugar, su hijo en su lugar. Gracias, hermanos. Entonces, Abías y Abiam es el mismo. Ahora, ¿cómo nos dice que fue Abiam? Abías, ¿no? Aquí nos dice que fue malo. En un solo versículo nos dice que hizo lo malo delante de Dios. Dice el 3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David. Aquí dice su padre, ¿no? Eso, Salomón era su abuelo, su bisabuelo. Ahora, aquí nos dice que Abías o Abiam hizo lo malo. ¿Se acuerdan que hizo también Jeroboam? Malo. ¿Se acuerdan que al principio les dije que los dos hicieron lo malo? Pero después, lo de ellos cambia. Ahora regresemos a segunda de Crónicas 13. En segunda de Crónicas nos dice que hizo lo bueno. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Se contradice la escritura? No. La escritura se complementa. Unas cosas se omiten, pero otras cosas complementan. Entonces dice que en segunda de Crónicas hizo lo bueno. En un punto de sus 3 años como rey de Judá, Abías se da cuenta de que no está obrando bien y que está arrastrando al pueblo al pecado y a la idolatría, y cambió de actitud y se vuelve a Dios. ¿Sí? Como el ladrón en la cruz, cuando se da cuenta que está haciendo mal y entonces reconoce que Jesús es el que lo puede salvar. Y qué bonito es, hermanos, cuando un creyente se da cuenta de que está viviendo de una manera que no le agrada a Dios, de que está haciendo lo malo, de que no está bien su vida. ¿Se acuerdan quiénes dijeron esto? No estamos haciendo bien. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Los leprosos, que habían escondido todo el botín y después se dieron cuenta y dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Vamos y compartamos con los hermanos. Abías se dio cuenta de su maldad y cambió de actitud, hermanos. Y si algo estás haciendo mal, hoy es el día para que cambies de actitud y te vuelvas al Señor. Si alguna cosa en tu vida no está bien y tú lo sabes perfectamente, pero la carne no te deja abandonar esa cosa mala, hoy es el día para que lo dejes de hacer y le digas, Señor, ya no lo quiero hacer. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Ahí en segunda de Crónicas, capítulo 13, Abías le está diciendo y se da cuenta de su maldad y se vuelve a Dios, ¿sí? Y está hablando con Jeroboam. Abías tiene 400,000 hombres y Jeroboam tiene el doble, 800,000. Pero antes de empezar la guerra, Abías da un poderoso discurso de testimonio de fe y de sus acciones de obediencia a Dios. Ya no es el mismo Abías rebelde e idólatra que comenzó en su reinado.
¿sí? Menos de 3 años le bastaron a Abías para corregir su vida y volverse. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 13. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Ahí están frente a frente. ¿No sabéis vosotros? Mire qué convicción, hermanos. No es el mismo Abías que comenzó. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero Jeroboam está hablando como un estadista, porque ahí lo tiene enfrente y no se dirige ahí en segunda persona. Se dirige en tercera persona, dice el 6. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Miren lo que está hablando de su propio padre. Qué convicción. Y ahora vosotros, le dice a Jeroboam, tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. Y luego les reclama cómo se habían apartado. Versículo 9 les dice: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová y a los hijos de Aarón y a los levitas? Es decir, los expulsaron, hermano. Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Les está reclamando. Ahora, quiero que ponga atención en lo que sigue. Y eso es lo bonito. Esa es la convicción de todo creyente. Lea conmigo el versículo 10. Voz firme. Dice: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Qué hermosa declaración de fe y de testimonio. Mas en cuanto a vosotros, Jehová es nuestro Dios. Le voy a decir algo. La palabra de Dios, hermanos, es como un platillo delicioso. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces cuando tenemos mucha hambre, ya sea que vamos a un restaurante, a casa, para un rico platillo ese que nos gusta, ¿le ha pasado? Y lo disfruta y dice, y luego hasta como que ya llenó y lo saborea. ¿Verdad que sí? Pues así es la palabra. Yo cuando leo este versículo, ¿sabe cuántas veces lo he leído? Me deleito. Nada más en este versículo dice, más en cuanto a nosotros. Qué convicción de Abías. Más en cuanto a nosotros, y mire la declaración de fe. Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado como ustedes ya lo dejaron, como ustedes se apartaron y se fueron tras dioses falsos. Pero nosotros no. ¿A quién le recuerda, hermanos? ¿A quién le recuerda, Abiam? Este versículo, ¿a quién le recuerda? ¿Se acuerdan? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y a los dioses a quienes adoraron vuestros padres cuando anduvieron allá al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego después viene la convicción preciosa. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Pero yo y mi casa iremos. La fidelidad de Dios, hermanos, debe de estar presente cada día de tu vida. Así como dijo Abías, mas en cuanto a nosotros, no me importa lo que ustedes hagan. Si se quieren apartar, apártense.
Pero en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le vamos a dejar. Esa debe ser la directriz de cada creyente, hermanos, en su mente y en su corazón. Ese debe de ser el pensamiento diario. No me importa si mis familiares se van al mundo, no me importa si mis familiares se van a adorar a otras cosas. No me importa si mis compañeros, mis amigos, mis vecinos siguen la corriente de este mundo. Jehová es mi Dios y no le voy a dejar. No me importa si a mi vida llega dolor. No le voy a dejar. No me importa si a mi vida llega tristeza. Jehová es mi Dios y no le voy a dejar. No me importa si mi salud es quebrantada. Jehová es mi Dios y no le voy a dejar, hermanos. Y aún así, hermanos, y lo digo con todo respeto, no me importa si Dios permite que la muerte toque la puerta de mi casa. No le voy a dejar. Porque Jehová es mi Dios. Y deberíamos ser como Abías, como Josué. Dios nos va a bendecir. Señor, no te voy a abandonar. Roboam te abandonó. Ayúdame. No puedo. Soy humano. Tú me ayudas. Yo quiero hasta que expire el último serte fiel. El último minuto. Hasta que digan, aquí llegó. Llegó. Yo quiero ser. Así, hermanos. Así debería. Con una obediencia perfecta. Mire la obediencia perfecta de Abías. Mire lo que dice el versículo 11. Los cuales, hablando de los sacerdotes descendientes de Aarón, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas. Qué perfección de obediencia, hermanos, tal como Moisés lo había designado. Y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios. Nosotros debéis dejar. Eso se llama una obediencia completa. Abías sacrificaba a Dios de manera correcta, hermanos, tal como lo había establecido Dios por medio de la ley. Y nosotros tenemos que sacrificar a Dios cada día de manera correcta. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Somos sacerdotes, hermanos, que cada día ministramos a Dios sacrificios vivos a través de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Y cada negación a hacer lo malo es un sacrificio al Señor, por obediencia a Él. Ya lo cité hace un ratito, lo vuelvo a citar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Jehová tiró a la basura la promesa de Dios. Jeroboam tiró a la basura la promesa de Dios de bendecirle. No lo tires tú. Dios quiere bendecir. Abías un rey que hizo compromiso consigo mismo y con Dios. Servirle y serle fiel. Dios lo bendiga. Si usted lee más adelante, dice que Dios les va. Dios de Dios. Hoy es el día, hermanos, para que lo hagamos compromiso con Dios. Hoy es el primer culto del año, es el primer mensaje que es. Y es mensaje de palabra de Dios. No lo tires a. Haz un compromiso contigo mismo. Así como dijo, hice pacto con. Y haz un pacto contigo mismo y luego después comprométete. Dile, Señor, yo te quiero servir, yo quiero serte fiel, yo quiero que tú seas mi Dios siempre. No me importa si mis familiares no te sirven, no me importa si mis familiares o mis compañeros o si más gente que me rodea se aleja de ti, no me importa si aún, aunque puede pasar, algunos de mis hermanos
no sigan esta misma línea de obediencia. Yo la voy a seguir. Yo quiero serte fiel, yo quiero ponerte en primer lugar, yo quiero estar presente siempre, Señor. Todas las cosas que tengan que ver contigo para mí va a ser lo más importante. Esto es lo que tú le puedes decir al Señor. Prometerte con eso. Vamos a orar y vamos a comprometernos con valientemente. Yo sé que los compromisos requieren sacrificio, pero no tengas miedo, no tengas miedo. Dijo el Señor, fue, no temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo donde quiera te vaya, que vayas. Y que en esta mañana está contigo, pero tú te tienes que... Vamos a... Señor bendito, que esta mañana. Muchas gracias. Gracias porque a través de ella nos enseñas, instruyes, Señor. Bendito seas porque tenemos muy clara la visión de que si tú y nosotros, Señor, somos fieles a ti y te ponemos por nuestro Dios por siempre, cada día de nuestra vida, Señor, derramará. Pero no queremos hacerlo por las bendiciones. Tú eres bueno y misericordioso. Queremos hacerlo porque te amamos, Señor. Así de sencillo. Te amamos. Que tú diste tu vida por nosotros. Así que yo quiero que en esta mañana tú muevas nuestro corazón y que nos ayudes para ser hijos fieles, Señor, y a comprometernos contigo. En esta mañana, mis hermanos y hermanas están orando delante de ti, pidiéndote ayuda para poder ser fieles. Así que yo te pido que escuches. Dile al Señor, prométete, no tengas miedo, que este mensaje de la palabra de Dios no haya caído en tierra, no se vaya a la basura. Y que así como había, así como Josué, con todo valor, sin temor, declararon delante de los demás que Jehová era su Dios, hacíalo tú. Dile, Señor, yo quiero que tú no te voy a... Díselo, díselo y comprométete. Dile, yo quiero que cada día de mi vida, no importa donde esté, no importa la que tenga, al final de mis días, el último aliento de mi vida, quiero dedicarlo. Díselo, prométete. En oración. Yo quiero orar por ti. ¿Alguien? Batallando. Paz, mi Dios, yo estoy. Damos gracias por cosas en este signos. Batallamos digno es cada día, pero también sepan que pido por cada hermano, cada ayúdales, ayúdales. Todo te lo